A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. El estilo de crianza positivo es un estilo de crianza que se basa en el respeto a los hijos, en criar con amor y sobre todo en hacerlo a través de una conducta no violenta. En la actualidad existe una voluntad de muchos padres para la crianza de los hijos no violenta, pero en muchas ocasiones los padres necesitan apoyo, asesoramiento y herramientas para gestionar los retos y conflictos de la vida familiar en el día a día de forma positiva y no violenta. En esta serie de programas de Psicolife, Buenas prácticas de crianza en nuestros niños, hablaremos sobre la crianza positiva, los efectos que el maltrato infantil tiene en el desarrollo de los niños. Aprenderemos algunas estrategias para poner límites como enseñanza de vida, herramientas para educar sin violencia y finalmente concluiremos con el juego en la educación positiva de nuestros hijos. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos de Psicolife, bienvenidos a este nuevo programa. Y como ustedes saben, durante el mes de marzo hemos estado hablando de lo importante que es la crianza positiva para nuestros niños. Y indiscutiblemente, cuando hablamos de crianza, empezamos a pensar en lo importante que es poner límites, ¿verdad? Todas las personas, en todas las sociedades, tienen que aprender a desarrollarse en función de ciertos límites. Límites que no significa que estemos restringiendo su capacidad de desarrollo, su capacidad de explorar o de ser niños inclusive. Pero si es que no aprendemos a poner límites desde las tempranas edades, cuando los chicos llegan a la adolescencia va a ser mucho más difícil el poder tener una adecuada relación. Hoy vamos a hablar de los límites como enseñanza de vida. Y para eso, qué mejor que nuestro invitado del día de hoy. Él es Dylan Andrango, ustedes ya lo conocen, es psicólogo educativo, además es magíster en educación especial, es experto en todo lo que tiene que ver con la crianza de niños y es docente universitario. Dylan, qué bueno tenerte nuevamente aquí, bienvenido. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo para hablar de un tema trascendental, ¿no? Qué bonito el hablar de los límites, no como estas restricciones de vida, sino como una enseñanza de vida, y eso significa que no nos sirven únicamente en la infancia, sino que van a trascender toda nuestra existencia, ¿verdad? Así es. Y cuando nosotros, porque a veces se confunde, ¿no es cierto? Cuando tú dices crianza positiva, empiezas a pensar en esta idea de que los niños hagan lo que quieran, de que ellos vayan desarrollándose de acuerdo a su naturaleza nada más, y los papás empiezan a veces a ponerse en un rol más bien alejado, ¿no? En un rol más bien distante porque temen que eso podría afectar a su desarrollo. ¿Qué entendemos por los límites en la crianza? Muy bien, bueno. Específicamente la crianza positiva lo que promueve es un paradigma, un momento clave y específico en el que los papás, los cuidadores primarios acompañan, no se alejan, sino que acompañan a sus hijos en su proceso de desarrollo y crecimiento. Entonces, los límites desde una crianza muy tradicional eran vistos como aquellas restricciones que evitaban o promovían un castigo, y generalmente era el castigo físico, ¿verdad? Desde estas crianzas más autoritarias. Sin embargo, hoy que estamos dentro del paradigma de la crianza positiva, nosotros hablamos de los límites como normas de vida que permiten que el niño tenga muchísimos beneficios, y entre los más importantes pues es su desarrollo integral, holístico, funcional. Puedo nombrar los beneficios. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos límites a los niños, ellos saben que su actuar puede ser bueno o puede ser malo y que hay consecuencias ante ese actuar. Entonces, los límites, a más de generar obviamente autoestima, autodeterminación, les ayudan primeramente a los niños a generar su autonomía. Es decir, su forma de poder tomar decisiones ante la vida, pero que ello vaya determinado ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a los valores y de acuerdo a las normas sociales también que
que deben ser pues depositadas y enseñadas por los papás. Y por otro lado, más de la autonomía, lo que los niños van a ir ejecutando son estos procesos de interrelación con el otro. Cuando los niños, recordemos que los niños muy pequeñitos tienen un pensamiento egocéntrico. Egocéntrico no significa egoísta, sino más bien ensimismados en ellos mismos, ¿verdad? Ajá. Es decir, no pueden ver lo que las otras personas vemos, sino que aspiran a ver el mundo desde su propia mirada. Cuando nosotros vamos generando límites, los niños se van dando cuenta de la existencia de un otro, de otra persona, y vamos generando ese respeto. Vamos invisibilizando a esa persona para hacerlo más visible y que los niños pues puedan generar estas relaciones afectivas mucho más cálidas, respetuosas, pero sobre todo empáticas. Qué interesante, porque entonces estamos hablando, como tú bien decías, ¿no es cierto? Es esta enseñanza para su vida, para formarle en la interacción, primero desde él, en su autonomía, nos decías, y luego en la interacción con nosotros. Podríamos ir dividiendo como por edades, si es posible, por ejemplo, en los primeros años de vida, en la edad preescolar, ¿cuáles serían los límites que se deberían establecer y que ellos deberían aprender a manejarlos para poder avanzar a las siguientes etapas? Claro que sí. Es importante que nosotros reconozcamos el desarrollo evolutivo de los niños y reconocer que la infancia se divide en varios periodos, ¿verdad? Y como bien lo decía, esta infancia temprana o la primera infancia, o como le conocemos la época del bebé, por ejemplo, desde los 0 años hasta los 3 años, los niños van recién comprendiendo la presencia del otro, van comprendiendo diferentes reglas sociales, pero que ahí tenemos que estar los adultos, y luego hablaré un poquito del tema de la coherencia, los adultos que con coherencia y amor vayamos enseñando pues estos límites. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos en un programa anterior, ¿no? Yo a un niño de 3 años no le puedo decir pórtate bien, porque estoy seguro que al niño se le hace un gran signo de interrogación. ¿Qué significa portarse bien? Sin embargo, podemos dar algunas explicaciones de lo que podemos y de lo que no podemos hacer, pero sobre todo en esta etapa es clave encaminada al reconocimiento propio del niño, porque estamos formando autoconcepto, estamos formando conciencia corporal, estamos haciendo que el niño inclusive se identifique por su propio nombre, por su apellido, y generando una semi-identidad, porque la identidad ya se desarrolla mucho más en la adolescencia, pero llamémosle como una semi-identidad. Posteriormente, por ejemplo, en los niños que ya están en la segunda infancia, o llamémosle la niñez temprana, que va desde los 3 a los 6 años, ya llega un proceso de escolarización. Los niños empiezan el inicial 1, inicial 2 y después pues los periodos de aprestamiento. El hogar ya se convierte como en un segundo ambiente natural, porque el primer ambiente natural empieza a ser la escuela. Y en esa escuela pues los niños empiezan a compartir con unos pares, con unos otros y con una persona importantísima que son su maestra o su maestro, ¿verdad? Entonces es función de la escuela, coordinadamente con los papás o con los cuidadores, pues ir generando estas formas de reconocimiento de lo que los niños deben hacer, como el cumplimiento de normas de autocuidado, normas de aseo, normas de buen trato, ¿verdad? Y esos son límites también. Esos son límites. O sea, claro, no es solamente formación de hábitos, no. Eso ya son límites. Correcto, porque el momento en que yo le digo, por ejemplo, un límite es que yo no puedo comer sin lavarme las manos, a más de ser un hábito de aseo, puede ser un límite, porque el niño sabe que no puedo comer o no puede comer sin asearse sus manos primero. Entonces, con ello vamos generando, recordemos que los límites, repetimos, no son formas restrictivas de comportamiento, sino son enseñanzas que les permitan generar una mejor convivencia. Y de hecho, el ejemplo que tú ponías, ¿no es cierto?, de lavarse las manos, es algo que en la escuela lo ponen. Cuando tú hablabas de este ambiente natural, las profes suelen decir a los niños, antes de ir al recreo, por ejemplo, a la lonchera, nos vamos todos, hacemos fila, nos lavamos las manos y después sacamos la lonchera y nos sentamos. Y ahí los niños suelen mostrar una autonomía y sacan de pronto su loncherita. Algunos en las escuelitas tienen hasta sus individuales y hacen todo ese proceso de la mesa, ¿no es cierto? Pero a veces eso como que se queda en la escuela y en la casa se pierde todos esos límites también. Así es. Pueden perderse, doctora, por múltiples factores. Los primeros factores, y como en psicoeducación hablamos mucho con los papás, es cuando estos límites no son dados por coherencia y por amor. Por ejemplo, un límite puede ser que nadie en casa puede mentir, y de repente pues el papá le dice al niño, dile que no estoy. O la mamá le dice al niño, no me pases la llamada telefónica. Entonces,
el niño está en un periodo de formación de valores, de hábitos, de normas, y si los límites no son coherentes, pues los niños llegan a una confusión ambigua, ¿no es cierto?, de ambigüedad. Y los adultos no podemos juzgar esa confusión ambigua porque los niños son niños y tienen que ser niños y no pueden pensar como los adultos. Otro error muy clave también, y es que, hay muchos estudios sobre la crianza positiva, sobre el paradigma, sobre todo de parentalidad y marentalidad positiva. Hay libros, textos, podcasts, seminarios, hay muchas cosas. Sin embargo, todos estos han llegado únicamente para apoyar y no para dar fórmulas mágicas, porque cada familia tiene una dinámica distinta. Por ejemplo, yo he escuchado mucho que dicen, no le digas pero, mejor dile y. O no juzgues, más bien describe. Sí, todas estas prácticas son buenas porque hay muchos estudios que nos muestran esto. Sin embargo, cada familia debe adaptar estos elementos. ¿Para qué? Para valorar y validar. Validar significa reconocer las emociones que tiene el niño, no desde una perspectiva adultocéntrica ni tampoco pensando que el niño va a pensar o va a sentir como un adulto, porque no tiene por qué hacerlo, porque el niño tiene su propia visión, su propia cosmovisión, sus propios valores y sus preferencias. Entonces, acompañemos a los niños a ser niños, pero ahí está el rol educativo. Ojo, porque muchos papás y muchas mamás también se ha malinterpretado el tema de la crianza positiva y se tiende a ser muy permisivos, ¿no es cierto? Entonces, no me importa que me haga un berrinche en el centro comercial cuando le digo que no le puedo comprar un chocolate, porque si le digo algo, pues estoy siendo autoritaria. No, más bien estás haciendo lo contrario. Le estás permitiendo cosas que tal vez en los círculos sociales, cuando el niño sea más grande, pues no le van a permitir. Y por eso en las escuelas hoy por hoy tenemos tantos niños con poca tolerancia a la frustración, o niños que no saben comprender la palabra no podemos hacer esto, ¿verdad? Cuando tú dices eso, estaba pensando en una experiencia. Una mamá me decía un día, yo trato de ser firme al decirle, por ejemplo, no te levantes de la mesa, estamos comiendo, y su hijo lo que hace es decirle, no me grites. Y ella me decía, no le estoy gritando, le estoy diciendo simplemente, no te levantes de la mesa. Claro, mi tono de voz es un poco más firme, tal vez un poco más elevado, pero los niños empiezan a utilizar, y este pequeño tiene 6 años, o sea, empiezan a utilizar ya estos componentes también de este respeto hacia ellos, también en su propio beneficio, a veces como una forma de manipulación hacia los padres. Sí, podría ser. En ese aspecto tendremos que explicar a los niños que no le estamos gritando y que simplemente pues estamos enfatizando, haciendo énfasis en una conducta que no se puede realizar. Ahora, lo más importante de todo esto es reconocer, por ejemplo, cuando un niño grita, ¿no es cierto? ¡Quiero esto! Pues decirle, no es necesario que grites porque yo te escucho bien. Pero de la misma manera el papá o la mamá no gritar el momento en que queremos dar una orden, ¿sí? Los límites nos van a ayudar no solo en que el niño genere, como decíamos al inicio del programa, doctora, autoestima, autonomía, autodeterminación, sino que cuando tengan ya sus relaciones afectivas posteriores en la adolescencia, en la juventud o en la adultez, pues estos límites también se vean muy bien marcados. Muchas teorías psicológicas nos dicen que niños que no han tenido límites pues tienen muchísimas dificultades en generar posibles relaciones afectivas que tengan compromiso, ¿no? Compromiso, no hablo de casamiento y nada por eso, sino de compromiso y responsabilidad, pues en la adultez, precisamente porque el tema de los límites es educativo y ese es el rol principal de los papás. Sigamos en este proceso del desarrollo. ¿Qué pasa en la infancia, ya, en la niñez? Es decir, cuando ya están en la escuela. Porque tú hablabas bien de en la infancia estas primeras relaciones en la escuelita, pero todavía la familia tiene un rol importante. Claro que sí. Pero cuando entran a la escuela, ya la relación con los amigos se abren, empiezan, por ejemplo, las actividades extracurriculares, el niño empieza a abrir su mundo y eso implica también la presencia y la necesidad de instaurar otros tipos de límites que van a ayudar a ese desarrollo, que después lo volveremos a retomar en relación a lo que estabas diciendo. Claro que sí. Cuando nosotros ya entramos, por ejemplo, en la niñez media, que va desde los 6 hasta los 12 años, los niños ya se enfrentan a otros desafíos educativos, a otros entornos educativos, donde la escuela es el centro de todo esto, pero ya tienen mucho más contacto con otras figuras, con otros pares, inclusive hay niños que después de clases van a cursos,
cursos, van a otras actividades. Entonces, los papás lo que tienen que ir definiendo precisamente son el tema de horarios, por ejemplo. El hecho de que el niño, el estudiante en este caso, tiene un horario definido y tiene que conversar, tiene que comunicarse directamente con la institución educativa o con los cursos para que ese horario sea definido y que no pueda pues trascender sin previo aviso al papá el hecho de que se tenga que demorar un poco más. ¿Qué ha pasado en muchos de los casos? Pues que el límite de la llegada, por un ejemplo, es a las 3 de la tarde, pero no porque la maestra me dijo que debo quedarme 10 minutos más, entonces generamos una preocupación en los papás y no se está respetando ese límite. Pero ese límite tal vez no depende del niño, ¿no es cierto? Sino depende de una poca comunicación asertiva que tenga la familia y la escuela. Por eso yo digo que uno de los roles más importantes es esta comunicación, que no se derribe responsabilidades de la familia a la escuela ni viceversa, sino que los dos creen un verdadero equipo. Generalmente en esta etapa y con la evolución hemos visto que los niños ya tienden a tener no relaciones afectivas, pero sí relaciones muy socializadas con otros niños y que pueden llegar pues también sus primeros elementos románticos y situaciones que no podemos admirarnos, ¿no? Antes era mucho más tardío, pero ahora es mucho más temprano. Entonces también hablarlo. El tema de lo sexual, que no es necesariamente una relación coital, sino el tema de lo sexual, que es la identificación con el otro, las familias también tienen que tratarlo y no derivar a la clase de educación sexual que se debe dar en las escuelas. Entonces, ahí nosotros podríamos estar evitando un montón de contravenciones, ¿no es cierto?, que los niños pueden ir generando con los otros niños. Por ejemplo, el hecho de que no puedes tocar a nadie, no puedes hacer estas conductas que no son debidas, pero tampoco puedes permitir que te las hagan a ti. Entonces, se da cuenta cómo los límites no abarcan solo cierta manera de generar autoestima, llamémoslo así, desde lo más básico, sino de convivir propiamente. Muchas veces vemos en niños, por ejemplo, y muchos estudios nos dicen, vemos en niños que han sido abusados sexualmente y que no dicen a sus papás. Claro. ¿Por qué no dicen a sus papás? Probablemente porque la familia no es ese lugar seguro. Como yo les digo a mis estudiantes siempre, no son esas manos generosas de un círculo de seguridad que le reciben al niño cuando sale a explorar y regresa feliz, pero cuando sale a explorar y regresa triste o violentado. Entonces, los padres y los cuidadores deberían ser estas primeras personas a las que el niño debe avisar. Pero preguntémonos, ¿por qué los niños no avisan? Puede ser precisamente porque los límites no están siendo tratados en casa y son tan difusos que los niños pues no tienen en sus familias estas bases seguras. Y llegamos a la adolescencia, que también es una época de crianza. No hablamos solamente de crianza positiva con los niños pequeñitos. Y en la adolescencia empiezan a jugar otros factores, ¿no? El hecho mismo de ese querer ser autónomos, de pensar que los adolescentes, que ellos piensan que ya tienen control sobre todo lo que les rodea, ese sentimiento de invulnerabilidad que les embarga. Y el hecho también de la presión social, ¿no? Por ejemplo, es que a mis amigos sí les dejan salir hasta tarde, o mis amigos pueden regresar en taxi, supongamos, y tú ¿por qué me quieres ir a retirar de la casa o de la escuela? Ese tipo de cosas empiezan a hacer como un sismo a veces, ¿no es cierto?, en cuanto a esos límites. Cómo ir manejando eso y equilibrando ese proceso de permitirle la autonomía que necesita, obviamente, pero a la vez protegerle, porque también estamos en espacios ahora que son muy inseguros para los chicos. Claro que sí. A ver, bueno, primero es importante también cambiar ese chip, ¿no? Antes pensábamos que adolescencia era sinónimo de adolecer, de sufrir, de faltar algo, ¿no? Sí. Entonces, ahora no. Ahora tenemos que ver la adolescencia como el sinónimo de aprender a crecer. Y ese aprender a crecer, pues, necesita de un acompañamiento de los papás. Cuando hablamos de crianza, como usted bien lo ha dicho, no solo se trata de la niñez. Los adolescentes necesitan ser acompañados. Por eso varias ONGs en el mundo tienen unos vídeos súper lindos que nos dicen adolescentes no están solos, porque a pesar de que ellos tienden ya a estos sentimientos de querer estar solos, y que tendríamos que explicarlo muchísimo desde la psicología también, lo importante es que los papás conversemos con ellos. Los papás no miremos unas respuestas tan básicas como ¿por qué tengo que regresar a las 10? Porque sí, y ¿por qué no puedo hacer esto? Porque no. O sea, esa no es una respuesta y queremos muchas veces que los adolescentes respondan a eso. Entonces, la respuesta del adolescente va a ser caótica, igual que la respuesta del papá, ¿verdad? Igual que la respuesta del adulto o de la madre o del cuidador. Muy bien, entonces, con los adolescentes lo que podemos ir, pues, sí es brindándoles ese espacio porque están en su proceso de identificación en el que
ya no necesitan que papá y mamá esté al lado constantemente, pero que tampoco se sientan abandonados. Y así tengamos pues ese rechazo constante que podríamos tener del adolescente, saber que estas manos generosas también van a recibir al adolescente cuando él o la adolescente lo necesite. Los límites en la adolescencia tienen que ser dados con muchísima coherencia también, ¿no es cierto? Y con todo lo que la palabra coherencia significa, porque no por yo ser adulto tengo la razón, ¿verdad? Claro, ¿sí? Y porque yo soy adulto y soy la persona que jefe o jefa de hogar, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero tú tienes que hacer lo que yo te diga. Entonces, más bien la coherencia es importante pues generar con los adolescentes. Y ahora, haciendo una revisión, yo creo que los límites también son una muestra de amor. Son una muestra de amor muy puro y muy sincero que los cuidadores tienden a los niños, a los adolescentes, a las personas, porque es la manera en que les va a permitir tener esta autoeficacia de desenvolverse en el mundo. Una persona que no tiene límites y normas lamentablemente puede llegar a transgredir y puede ser rechazado hasta de los círculos sociales más habituales. Y con lo que tú estás diciendo, Dylan, yo me pongo a pensar y digo, es real, ¿no? Cuando uno quiere poner límites, también tiene que rever su vida y ver cómo vas viviendo tú los límites, porque no puedes exigir algo que tú no lo haces. Correcto. Y no es el hecho de ubicarte en la posición de tus hijos pequeñitos o de tus hijos adolescentes, que a veces pasa, por ejemplo, con los adolescentes. Pensaba en el tema de la hora que tú decías, y el adolescente te dice, pero tú, ¿por qué si llegas tarde? O sea, como quererse equiparar no va por ahí, sino va al límite de cómo tú miras esos espacios en donde también tienes que aprender a regularte y cómo eso se va trasladando a la crianza de tus hijos. Correcto, porque si bien es cierto, no necesitamos que haya una comunicación como igualitaria ni equitativa, es decir, bajarme de rol, no porque los niños o adolescentes sean inferiores, sino que yo soy el sujeto de crianza, el que guía, como decías. El que guía, el educador, ¿no es cierto? No viceversa, no es el niño quien me educa a mí, ni el adolescente quien me educa a mí, aunque se han visto muchos casos en varias familias también, sí. ¿Verdad? Sin embargo, nosotros al tener pues este rol trascendental en la vida de los chicos, lo que vamos a generar pues es estos comentarios, estas conversaciones que ellos permitan identificar que la autoridad de la casa es papá, mamá o cuidadores en la diversidad de familias que existen, y que no es que se hace en caso a lo que papá diga así no tenga razón, sino que con una explicación razonada hay que argumentarla. Hoy se llama negociar, pero bueno, hay que argumentarla y generar pues una conducta asertiva que permita al niño y al adolescente comprender el por qué tal o cual actividad se debe realizar. Y eso implica que no necesariamente me guste, pero, claro. Pero se pusieron esas reglas, se acordó eso y tengo que aceptarlo. Lo más bonito es explicar, lo más educativo es explicar al niño, al adolescente, por qué se toma tal o cual decisión, ¿vale? Y que la persona tenga la posibilidad de decir estoy o no estoy de acuerdo, porque eso también significa validación de las emociones. Miren ustedes, queridos amigos televidentes, educar, poner límites como un acto de coherencia, nos decía Dylan, y como un acto de amor también. Qué interesante todo esto que nos ha contado ahora, y el hecho de saber que los límites nos sirven para la vida, no solamente nos sirven para un momento específico de nuestro desarrollo. Dylan, quiero agradecerte muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes, amigos televidentes, invitarles a que nos sigan semana a semana a través de la señal de Telesucesos, Canal 29. Este programa se transmite los días viernes a las 10:30 de la mañana y su reprise los días domingos a las 9:30. También invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram y de Facebook en Psicolife SE, y también pueden mirar este programa, compartir con otros padres que va a ser sumamente de su ayuda a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,